Hola a todos, hoy vamos a hablar de los principios constitucionales en el derecho tributario argentino. La base del derecho tributario argentino la encontramos en la Constitución Nacional, en particular pensando en el artículo 4, que va a decir cómo se financia el Estado, ¿no? Va a decir algo como eh, todo lo que venga, que se cobre sobre las importaciones, las exportaciones, los tributos, van a ser al mantenimiento del Estado, al sostenimiento del Estado. Entonces, pensar que ya los tributos están establecidos en el 4 de la Constitución, es decir, ahí al comienzo son muy importantes porque van a hacer a que el Estado funcione. Uno de los principios más importantes, y es quizás la clave del derecho constitucional tributario para pensarlo, es el principio de legalidad o de reserva de ley. Allá vamos a empezar por un poquito de historia pensando que en el año 1215 había un rey que se llamaba o se hizo llamar Juan Sin Tierra, que lo que hacía era querer conquistar tierras porque no las tenía. Entonces para eso le pedía a los nobles, a la nobleza, a los ricos de la zona que le den dinero para hacer estas conquistas, ¿no? Estas guerras para ganar territorio. Muchas de ellas las perdía, la verdad que aparentemente no era un gran líder. Entonces los nobles lo que hicieron fue establecer una carta magna, en donde plantearon la necesidad de que ellos tengan que aceptar qué se iba a hacer con ese dinero, ¿no? Como una participación. Para esto, bueno, firmó la carta y ya hubo como lo que nosotros ahora podríamos decir una participación ciudadana en las decisiones tributarias, porque si ya no iban a aportar, si es que no lo decidían ellos mismos, bueno, entonces hay una participación. Pensemos nosotros, cuando elegimos a los diputados y senadores por medio de las elecciones, estamos eligiendo a quienes van a hacer las leyes. La ley es quien impone el tributo, entonces prácticamente nos estamos imponiendo los propios contribuyentes cuáles van a ser los tributos que estamos dispuestos a pagar, ¿no? Entonces podemos encontrar en la época de Juan Sin Tierra una de las bases de lo que va a ser el derecho tributario. Después pensemos también en la Revolución Francesa de 1789. Ahí también se va a empezar a hablar de igualdad respecto de qué, de los que están más arriba, de los que están más abajo, ¿no? Esto de decir, ¿quién decide cuánto voy a aportar yo, cuánto voy a poner de mi patrimonio? Bueno, de repente hay como que se pone un poco en jaque estas estructuras de poder y el pueblo, en realidad en ese momento eran los hombres blancos con mucho dinero, los que decían, bueno, no queremos que el rey nos diga lo que tenemos que aportar y para qué, queremos decidirlo nosotros. Y como otro elemento histórico, y que ya viene más a nuestra zona, podemos pensar en las guerras de la independencia argentina y de toda América en realidad, de decir los bienes, los tributos, las colaboraciones, los aportes no se van a ir a España de repente, se van a quedar acá, ¿no? Entonces, esta idea de soberanía del tributo también, de que lo que se paga, lo que se aporta, esa decisión que después de todo termina siendo del pueblo, vuelve al pueblo. Vamos a encontrar en la Constitución, en nuestra Constitución actual, en el artículo 4, esto que decíamos antes, de cómo se financia el Estado por medio de las tasas de importación, exportación, de los tributos, o sea que está establecido ahí en el 4. Después en el 19, esto de que ningún habitante está obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe. Entonces, como que de repente la ley empieza a tener mucho peso. Si la ley no me obliga, yo no estoy obligado a pagar un tributo. Y después tenemos que pensar, no menor, en el 17 de la Constitución, que nos va a hablar de la propiedad privada. Porque si estoy obligada a pagar un tributo, entonces mi propiedad privada, mi patrimonio, va a verse afectado. Entonces tener estos tres artículos de la Constitución bien presentes para pensar sobre el derecho tributario. Cuando hablamos del principio de legalidad, en nuestro ordenamiento va a ser muy estricto y va a pedir que la ley sea una ley en sentido formal, cualquier ley tributaria, cualquier ley que fije un tributo, un impuesto, una tasa,
va a tener que pasar por el Congreso. Esto va a hacer que sea una ley en sentido formal, o sea, Cámara de Diputados, de Senadores, promulgación, va a tener que tener todos estos elementos propios de cualquier ley. Sin embargo, en el sentido material, también va a tener que tener estos 4 elementos indispensables en nuestro ordenamiento. Primero va a ser el hecho imponible, ¿sí? ¿Cuál va a ser ese supuesto según el cual, sucedido este hecho imponible, va a ser obligado el pago? Otro elemento importante que tiene que tener la ley van a ser los sujetos. ¿Quién es el sujeto activo? Bueno, será seguramente, supongamos, la AFIP, o el Estado provincial, de acuerdo a donde sea. ¿Y quiénes son el sujeto pasivo? ¿Quiénes van a ser los obligados al pago? Después va a haber que establecer las alícuotas, cuál es la base imponible sobre la cual va a establecerse la obligación de pago, ¿no? El quantum, cómo se calcula. Esto tiene que estar en la ley. Y también van a estar las exenciones y los beneficios, ¿sí? Quienes, habiendo pasado, habiendo cumplido, tanto habiendo sucedido el hecho imponible, siendo sujeto pasivo y superada la base imponible, sin embargo no paga. Bueno, esto también tiene que estar establecido. Hay 2 sistemas, el nuestro es el que la ley tiene que contener todos estos elementos, sin embargo hay otros sistemas que no lo requieren y con que conste el hecho imponible va a bastar. Una clave va a ser la indelegabilidad, ¿sí? El derecho tributario no permite que sea delegado este poder a otro poder. Por ejemplo, sabemos que en la ley penal no puede ser establecida, no puede ser modificada por el poder ejecutivo, ¿sí? El presidente no podría por DNU decir, bueno, ahora tal cosa es un delito penal. No. Bueno, tampoco puede hacerlo respecto de los tributos, ¿sí? En tributario, en penal, en partidos políticos, son todos temas indelegables, son propios del Congreso, son tan importantes que tienen esta protección, que solamente pueden ser establecidos mediante los mecanismos del Congreso. Entonces tenemos esto, indelegabilidad, prohibición de DNUs y prohibición de analogía, ¿sí? Porque un hecho imponible sea parecido a otro no quiere decir que se va a aplicar también ese tributo, tiene que ser exacto, el hecho imponible tiene que ser muy preciso. Vamos a hablar ahora del principio de irretroactividad, ¿sí? Primero les quiero decir un ejemplo del caso de la indelegabilidad. De la indelegabilidad. Les voy a decir un ejemplo de esto de la prohibición de analogía. Resulta que había en un momento un producto, tipo un jugotán, que se llamaba Royalina, de Royal. Entonces surge un impuesto a las bebidas gaseosas o a las bebidas edulcoradas, a las bebidas. La cosa es que se lo querían cobrar a Royal porque estaba vendiendo un polvo para hacer bebidas. Bueno, no, lo que dijo la justicia es que no, que un polvo para hacer bebidas no es análogo, y si fuera análogo no pasa nada porque no hay analogía en el derecho tributario a una bebida. Entonces, si el impuesto es a una bebida, no es a un polvo para hacer bebidas. Bueno, entonces pensar eso, que cosas similares en el derecho tributario, en otros puede ser, pero en tributario no está permitido la analogía. Así que, como ejemplo, para recordarlo. Ahora sí vamos a hablar de la irretroactividad de la ley tributaria. Una ley que surge ahora no va a poder ser aplicada a periodos anteriores, ¿sí? Entonces, esto protege en cierta forma al sistema económico en general, porque si yo puedo aplicar un tributo a algo que ocurrió en el pasado, genera cierta inseguridad jurídica. Entonces, es imposible. Para esto vamos a hablar del caso de Navarro Viola de Herrera Vega, que es el caso de una mujer que era la viuda de Herrera Vega, que heredó a la muerte de su marido unos activos financieros. Al momentos después, salió una ley que gravaba los impuestos, los bienes financieros. Entonces ella lo que hizo fue donarlos a su ONG, a una asociación civil. Entonces
ya no los tenía. Sin embargo, pagó el tributo bajo protesta, que es una modalidad que ya no existe, y porque el Estado se lo estaba reclamando. Bueno, llegado el momento en la justicia, lo que van a decir es que no es necesario, no se le puede exigir el pago, porque al momento de ocurrir la obligación, es decir, cuando la ley ya estaba vigente, ella ya no tenía en su patrimonio esos activos financieros. Entonces, esta seguridad, ¿no?, que da la ley, que si sale hoy, bueno, es de hoy en adelante. Ahí también tenemos una similitud con el derecho penal. Principio de igualdad, ¿no? Esto de todos somos iguales ante la ley, esto lo vemos en el 16 de la Constitución, es la base del impuesto y de todas las cargas públicas, la igualdad. Encontramos también similitudes con lo que hablábamos antes, ¿no?, de la Revolución Francesa, de cómo marcó un antes y un después y cómo por ahí surgieron muchas ideas que al día de hoy se siguen expandiendo. Entonces, ¿pero qué igualdad decimos? ¿Qué es? ¿Todos pagamos lo mismo? Bueno, no, va a haber una igualdad ante la ley, entendida como esa que no permite discriminaciones arbitrarias en el sentido de subjetivas. No por el color de piel de una persona va a pagar más o menos, no por ser hombre o mujer va a pagar más o menos, etc. O sea que hay una igualdad ante la ley de que todos somos sujetos que vamos a ser tratados de la misma forma. Ahora después hay una igualdad diferente, que es una igualdad en la ley, que es en la ley puede haber diferenciaciones, ¿sí? Podemos categorizar, podemos decir las personas que tengan determinados ingresos, las personas que tengan determinado patrimonio, quienes no lo tengan, quienes el patrimonio lo tengan en tal lugar, ¿no? Estas categorizaciones están permitidas por la ley, ¿sí? Lo que no puede haber es dentro de cada categoría discriminaciones arbitrarias, como decíamos antes, o privilegios arbitrarios. No puede haberlos. Tienen que ser categorías lógicas establecidas para todos. Después, pensemos en la igualdad por la ley. Esta es la que más me gusta, porque es, ¿qué busca después de todo la ley? Busca determinada igualdad, donde todos más o menos tengamos la misma realidad, ¿sí? Como las mismas posibilidades, entendidas de esa forma, ¿no? Quizás de la forma más democrática, de quien más posibilidad de pago va a tener, seguramente contribuya más, tenga la obligación de contribuir más con el Estado de quien menos lo tenga, ¿sí? De una persona más pobre no va a pagar más, ni igual, ni un poquito menos que una persona millonaria, ¿sí? Entonces, esta igualdad que es para la finalidad de la ley, permite estas desigualdades en la afectación de cada patrimonio, ¿sí? Pero el objetivo después de todo es lograr una igualdad. Después vamos a tener una igualdad entre partes, porque las partes, que van a ser el Estado y el contribuyente, lógicamente el Estado tiene mucho más poder, tiene una estructura, que un contribuyente que va y no sé, paga el IVA cuando compra una leche. Bueno, esa desigualdad no existe después de todo en vía judicial, donde vamos a ser todos siempre tratados de igual forma y no va a haber un privilegio. Acá no va a estar esto de, en caso de duda, indubio pro reo, indubio pro operario. No, acá lo que se va a buscar es la verdad, ¿sí? Entonces, como en el derecho administrativo. Entonces, esta igualdad entre las partes va a implicar que, llegado el caso, yendo a la justicia, vamos a ser tratados iguales. Y finalmente, una igualdad en la interpretación de la ley que va a tener que ver con esto, ¿no? Como que seamos igual tratados todos los contribuyentes y todas las contribuyentes, más allá de quién sea cada persona, y el Estado también, sin beneficios, sin diferenciaciones. Esas son como los distintos tipos de igualdad, o sea, las distintas facetas de la igualdad, que no son siempre la misma. Igualdad no es todo lo mismo, igualdad tiene estos matices y es lo interesante, ¿no? Vamos a hablar de un fallo en donde se refleja esta igualdad. Cuando hace como 200 años había un stud, era como
donde están los caballos, con las guarderías de caballos, el estacionamiento de caballos, donde se dejaban los caballos, el dueño, el señor Unanue, tenía que pagar distinto tributo si los caballos eran caballos de carrera que si eran caballos para ir a hacer las compras, ¿no? Caballos comunes. Entonces, Unanue decía, no, esto es muy injusto. Si son todos caballos, somos todos iguales, todos los caballos son todos iguales, tenemos que pagar siempre lo mismo. Y lo que va a decir la justicia es no son todos iguales. Los caballos de carrera son diferentes, presuponen un nivel de ingresos, una capacidad contributiva muy diferente a lo de un caballo que no es de carrera, ¿no? Como que tiene otras características. Es distinto un caballo con pedigrí que uno que no lo tiene, uno que se usa para carreras o para el polo, etcétera, o que tiene que estar registrado, que uno que no. Y eso también es la igualdad, ¿no? Entonces ahí queda, en ese fallo de hace como 200 años, queda establecida esta visión de igualdad. Pero bueno, ¿qué dijimos, no? ¿Qué dijimos con Unanue? Que había algunos que tenían mayor capacidad contributiva. ¿Qué es la capacidad contributiva? Es lo que puede pagar cada uno, ¿no? Es como la posibilidad que tiene cada contribuyente de aportar a el Estado, ¿no? Al funcionamiento del Estado. Porque tenemos que pensar eso, es para que funcione el Estado. No es para que se lo lleven algunos, más allá de las circunstancias, pero el tributo está pensado para el funcionamiento del Estado, ¿sí? El funcionamiento de todos los órganos del Estado, incluso la justicia, pensarlo así, ¿no? Que para los servicios públicos. Entonces, bueno, ¿quién va a tener más? ¿Quién tiene capacidad contributiva? Tiene capacidad contributiva el que puede pagar. ¿Y qué es la capacidad contributiva? Está formada por los ingresos económicos, por el patrimonio, por los bienes que posee la persona, por las posibilidades de tenerlo, por el dinero que tiene el banco. Hay distintas formas de establecer la capacidad contributiva. Pero bueno, ¿cómo se establecen? No se puede presuponer la capacidad contributiva, porque una persona vaya a ver casas de lujo para comprar, no podemos presuponer que esa persona tiene el dinero como para comprar casas de lujo, ¿sí? Como que la forma de establecer la capacidad contributiva tiene que ser objetiva, tiene que estar dada por elementos probables en el sentido de que sujetos a prueba. Y en ese sentido tenemos que pensar que si una persona tiene poca capacidad contributiva, el tributo que le vamos a exigir no puede ser el mismo, tiene que ser razonable, hay un criterio de razonabilidad, no puede ser el mismo que a una persona que tiene mayor capacidad contributiva. Ahora vamos a hablar del principio de no confiscatoriedad. Y esto por ahí les suena del derecho laboral. La no confiscatoriedad en realidad surge, la podemos ver un poquito en la Constitución cuando hablamos de la propiedad privada, ¿no? Que está protegida por el 17 de la Constitución. El derecho de la propiedad privada va a ser todo eso que excede a la persona, que está por fuera de la persona y que no es ni su vida ni su libertad, ¿no? Todo lo otro es su propiedad. Y está protegida, ¿sí? Constitucionalmente está protegida. Sin embargo, ¿hasta qué punto? ¿No? Porque cuando vamos a establecerle un tributo vamos a afectar la propiedad privada. El Estado entonces no puede afectarla en forma exagerada, no puede cobrar tributos que sean confiscatorios. ¿Y qué sería confiscatorio? ¿No? ¿Hasta qué punto se le puede afectar su patrimonio? Tiene que ser razonable. No está establecido en la ley, no está establecido en la Constitución y lo podemos ver más que nada en la jurisprudencia. ¿Qué han dicho los jueces? ¿Hasta qué monto se puede? Bueno, se ha dicho que hasta el 33%. ¿Sí? Cuando un tributo o una serie de tributos afectan el 33% o más del patrimonio del contribuyente, ya se puede decir que es inconstitucional. ¿Sí? Se puede declarar la inconstitucionalidad del tributo. ¿No? Como, ¿qué nivel de afectación puede haber? Sin embargo, el 73 no se sabe si es entre todos los tributos la afectación del 33% del patrimonio o que cada tributo afecte el 33% del patrimonio, cosa que tampoco tiene sentido. Porque si no, 3 tributos ya no tiene nada.
entonces todo está sujeto al caso. Lo relacionaba con el derecho laboral porque también se calcula que para la indemnización por despido arbitrario no puede afectarse, o sea, solo se puede afectar hasta un 33% en el monto que se toma como base para el cálculo del sueldo mayor habitual del empleado. Bueno, aparte, después tenemos el principio de generalidad. Eso también, general para todos, ¿no? Generalidad, bueno, lo vamos a reflejar también en el 16 y en el 17, por supuesto, de la Constitución. Y quiere decir que los tributos son para todas las personas, ¿sí? Para todos y todas y todes. Ahora bien, si bien tenemos la obligación de contribuir, hay algunos límites que están dados por estas exenciones y los beneficios, que va a significar que cumplidos el hecho imponible de ser sujeto, habiendo superado la base imponible bueno, así todo, estoy exento, ¿sí? Esto está dado por la ley y hay tres interpretaciones. Una que es muy estricta, que dice que no deberían existir estas exenciones, de hecho que tienen que aplicarse lo menos posible. Una un poco más extensa, que dice que no solamente hay que aplicarla, sino que hay que aplicarla casi por analogía, como que si se afectó para... si se hizo una extensión para estos sujetos, sí, para estos otros que son parecidos también, bueno, o para este caso y para el otro también. Y después una interpretación, que es la más lógica, que dice que hay que, bueno, solamente aplicarlo cuando lo diga la ley y cómo lo diga la ley, ¿sí? Ni menos ni más. Sin embargo, cuando hablamos de generalidad y con su contraposición, que son las exenciones, también tenemos que pensar cuál es el mínimo vital. ¿Debajo de qué monto de ingresos o debajo de qué línea de patrimonio ya no podemos hablar de generalidad de obligación de pago, sino que no puede pagar? No le podemos imponer un tributo, no le podemos exigir un pago a una persona que no tiene ingresos por sobre el mínimo vital, ¿sí? Como que tiene tan pocos ingresos que gracias y puede tener una vida digna, ¿sí? Bueno, esto también va a ser establecido por la ley, cuál va a ser el mínimo vital, pero es un nivel de pobreza, ¿sí? Es un nivel de pobreza, de poca cantidad de bienes, de poca cantidad de ingresos insuficientes como para la existencia de una vida digna. Debajo de eso no están obligados al pago de impuestos, ¿sí? No van a ser sujetos pasivos. Y una cosita más, que es la cláusula del proceso, cláusula del progreso, que está en el 75, inciso 19, y que tiene que ver con uno de los objetivos del Estado, que es proveer al crecimiento armónico de la nación. Esto lo podemos vincular con la generalidad, con el mínimo vital, y lo podemos vincular también con las exenciones, ¿sí? Cómo estos van a ser herramientas para el crecimiento armónico de la nación. Otro principio, y ya quedan pocos, es el principio de tutela judicial. Los contribuyentes tienen la posibilidad de acceder a la justicia incluso antes de emitir el pago, de realizar el pago del tributo y de ser escuchados. Esto lo tenemos establecido, lo tenemos como regla en el Pacto de San José de Costa Rica, artículo 8. Evitar el pago, antes del pago, e incluso antes de agotar la vida administrativa, tenemos la posibilidad de ser escuchados por la justicia, ¿sí? Por otro lado está la proporcionalidad, que es un principio también bastante lógico, que dice que no todos los contribuyentes vamos a participar de la misma forma, sino que la proporcionalidad es totalmente constitucional, que está bien que quienes más tienen, más paguen, que los impuestos progresivos son legítimos porque se fundan en la base de la solidaridad social, ¿sí? Se va a exigir más a quienes más posibilidad tengan para contribuir, ¿sí? Esta es la proporcionalidad y la vamos a ver en impuestos como el impuesto a la ganancia, ¿no? Como
más ingresos, más facturación, más pago. Y finalmente tenemos el principio de razonabilidad, ¿sí? El tributo tiene que ser razonable. Pensemos en las tasas, ¿sí? Que, no sé, una tasa para la construcción de una calle, ¿sí? Para el asfaltado de una calle. Bueno, ¿es razonable? ¿Qué tasa? ¿Qué montos son razonables para ese fin? ¿Sí? ¿Qué base imponible? ¿Qué elementos tiene que contener el tributo para ese fin? ¿Sí? Pensar eh, la equivalencia entre la norma jurídica, la ley tributaria, el hecho antecedente, la necesidad de hacer en este caso la calle, y el hecho consecuente, la prestación, ¿sí? La utilidad que va a tener, si es necesaria, si el monto que se le pide a los contribuyentes tiene razón, tiene razonabilidad respecto de la obra que se está realizando y el uso que va a tener. Bueno, el fin perseguido tiene que ser razonable. Entonces, razonabilidad, bueno, va a ser el último de los principios que vamos a hablar hoy. Entonces tenemos legalidad, que tiene adentro indelegabilidad, tenemos la irretroactividad, el principio de igualdad, uno de los más importantes, la no confiscatoriedad, el principio de capacidad contributiva, el principio de tutela judicial, proporcionalidad y razonabilidad. Van a ser los 8 principios que vimos hoy, que recorrimos, que un poco vamos a entender que se repiten, porque siempre estamos hablando de principios constitucionales muy esenciales y que sobrevuelan por ahí a toda la Constitución y a muchos derechos. Entonces, poder diferenciarlos y poder verlos aplicados a cada uno de los tributos. ¿Sí? Bueno, espero que les haya servido. Chau, chau.